hablar de Antigua Guatemala, el equipo que hoy es el líder, el equipo que hoy es el único que depende de sí mismo para poder ganar la fase de clasificación. Antigua Guatemala, me llama la atención una cosa junto que tiene Antigua y Misco en común, que los dos tienen juego directo con Comunicaciones. Y eso puede marcar muchas cosas. Antigua recibe a Coatepeque, luego va a Malacateco, luego recibe a Comunicaciones, va a Cobán, recibe a Shela y cierra en Chinabajul. Sandy. Ay, ¿por qué me manda mi primero, No, señor? porque empezamos allá Me y quiere ahora, copiar el comentario. y ahora inicio contigo. Porque Pedro decía regularidad, creo que tú también lo mencionabas. Sí. Pero este es un equipo que ha sido muy regular. Bueno, en casa ni siquiera ha recibido gol y ha ganado. Y luego afuera ha ido a ganar, sí, no solo empatado. Entonces yo hoy veo a la Antigua el equipo más regular del torneo. Sí, lo que pasa es que tal vez la primera vuelta no fue la mejor, pero estamos hablando que empezó a enrutarse en ese camino correcto, modificando su esquema, encontrando gracias a cierto punto, ¿verdad? En ese esquema que ahora utiliza Dwight y que identifica mucho a la Antigua, tiene jugadores que han sido importantes a pesar de los que se fueron, ¿verdad? Y yo ahora creo que además de agregar eso a toda esa dosis futbolística que está utilizando de buena manera el equipo de Antigua, hay buenas noticias, se recupera Bradley, dicen que lo está haciendo muy bien en los entrenamientos y teniendo a Bradley, yo creo que el aporte ofensivo que va a generar para el equipo de Antigua va a ser aún mayor. Entonces, si hay para mí un equipo que tiene serias condiciones para quedarse con ese primer lugar, yo creo que es el equipo de Antigua. Pedro, ¿ves a Antigua también ahí manteniéndose de la mano de Dwight Pesarosi, que me alegra y muchísimo que sean dos técnicos nacionales de los dos equipos que acabamos de recientemente hablar, uno Chapa Benítez con Misco y ahora Dwight Pesarosi con el equipo colonial? ¿Los ves ahí, los ves peleadores, los ves luchando como esos Antigua que ya fueron campeones? Bueno, hasta el momento lo ha demostrado, pero creo que Dwight está claro en algo, porque jugó al fútbol, porque estuvo en selección, que el fútbol es de día a día. Y ya lo pasado, pasado, suena a canción, pero es cierto, ¿verdad? O sea, ellos están en este momento en la parte alta de la tabla por diferencia de goles, que pues vemos que es escasa esa diferencia, bueno, por goles anotados, ¿verdad? Sí, es uno más. Uno más sobre el plantel de Comunicaciones. Sí, yo creo que Antigua fue entendiendo lo de Dwight Pesarosi. Tal vez tuvo momentos difíciles. Desde que Dwight llegó a hacerse cargo de la Antigua GFC como entrenador, como primer entrenador, este es su mejor momento y lo refleja el equipo. Yo comienzo a ver a Antigua con un fútbol alegre, dependiendo no solo del Checa Hernández, hay otros, o sea, si el Checa a veces no puede, hay otros dos, otros tres que resuelven. Tienen un medio campo que aporta gol, una defensiva que aporta gol. Entonces estamos hablando que el equipo comienza a tener el engranaje que desea Dwight. Recordamos que antes Antigua pasaba mucho por un delantero, que era el que más goles. De pronto llegaron otros dos, ya eran tres delanteros. Hoy me parece que, porque a ver, Romario terminó siendo delantero en algún momento, sí, ¿correcto? Sí. Bradley también, y antes estaba... ¿Bradley? No, ya lo mencioné. ¿Lucas Gómez? Lucas Gómez, por eso decía, en su momento fue Lucas Gómez, después llegaron estos dos, y fueron tres los que aportaban en la parte ofensiva de Antigua, digamos, en otros torneos. Pero en este, ya ves que los goles los reparten en varios jugadores del grupo. Sí, incluso hasta los defensas. Hasta los defensas. Sí. Eso te hace más sólido también. Si claro. no aporta el delantero, vendrá un mediocampista, un defensa y te resuelve el juego. Y por otro lado, veo que están unidos. Yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar al fútbol es que un equipo no esté en sintonía, que no vayan al mismo camino. Hay fisuras, hay enojos, hay molestias, este dice esto, este dice aquello. Incluso a veces los que no tienen la facultad de unir, sino de destruir, no les queda otra que unirse. Sí. Porque si no quedan tan en evidencia que los demás los señalan y los toman hasta de responsables o de culpables. Creo que en el caso de Antigua van en un muy buen camino. Y sí, los veo fuertes, pero dependen del partido que viene siguiente y así hasta terminar la jornada 16. Y otra cosa, pareciera que el torneo comienza a girar en que todos a frenar a Comunicaciones. ¿Sí? Sí, bueno. Porque Misco jugará ante quién en algún momento. Con Comunicaciones. Sí, Antigua ante Comunicaciones. Si el equipo crema supera a los chicharroneros y luego supera a los aguacateros, no lo frena nadie. Así que estos dos tienen la tarea de frenar a quienes
hemos visto que son los salvos que van en ascenso. Va a estar interesante el cierre. Pero sí, yo veo a Antigua metido en semifinales.